Comenzamos con el debate de toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Republicano orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio del régimen electoral general para ampliar el derecho de sufragio activo a los mayores de 16 años. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra la señora Rosique y Saltor. Buenas tardes, diputadas, diputados. Hoy traemos a debate una de aquellas cuestiones que de aquí a unos años nuestra sociedad se preguntará cómo fuimos tan reaccionarios de no implementarlo antes. ¿Por qué generó tanto debate? ¿Por qué se necesitaron tantos intentos para cambiarlo? ¿Por qué hubo tanta polémica si lo que estábamos haciendo era ampliar derechos? Hoy, diputadas y diputados, les traemos la propuesta de ampliar la edad de voto a los 16 años. Ahora que se acerca un ciclo electoral intenso, ahora que la crisis se intensifica todavía más, les proponemos que los y las jóvenes de 16 y 17 años ejerzan su derecho a voto por 3 motivos principales: para fomentar su participación política, para situar la juventud en el centro de la agenda y para equiparar deberes y derechos. Para fomentar la participación política, sí, porque ejercer el derecho a voto es un derecho y desde un punto de vista republicano es un deber. Y ese deber fomenta que la ciudadanía se informe, reflexione y cuestione qué modelo de Estado desea. Y si algo ha cambiado en estos últimos años es que a día de hoy existe un acceso a la información mucho mayor, que hace que desde mucho más joven uno pueda conocer las propuestas políticas que existen. Durante estos últimos años hemos tenido como referencia jóvenes activistas de estas edades que han dado una lección demostrando ser el motor de cambio de avances sociales en el ámbito ecologista, antirracista o feminista. Ello debería ser motivo de orgullo y motivo para que hoy tengamos la voluntad de ampliar sus derechos políticos. El voto a los 16 años también promueve que la juventud esté en el centro de la agenda política. Desde hace demasiados años, las generaciones de 16 y 17 años no han vivido otra situación que no sea la crisis económica. No nos ha quedado otra que asumir que estas generaciones viviremos en condiciones económicas peores que las de nuestras madres y nuestros padres. Pero hoy, a esta generación, a los de 16 y 17, les damos una oportunidad, les aportamos esperanza. Les decimos y afirmamos que si hoy se aprueba esta propuesta, podrán ser decisivos en las políticas que se implementen, que podrán decidir qué condiciones de vida quieren para su presente y para su futuro, sin que se imponga en todo debate y en toda política una visión adultocentrista contraria a la justicia intergeneracional. La pirámide poblacional indica claramente un envejecimiento de la población y ello también debería tenerse en cuenta al analizar la propuesta que les presentamos. A más envejecimiento, más necesario será aumentar la representación juvenil en la toma de decisiones. Con el voto a los 16 años, además, conseguimos hacer justicia, conseguimos que se equiparen deberes y derechos. Con el voto a los 16 se le permite a la gente de 16 y 17 años que puede trabajar, poder incidir en cuánto se cotiza, cuántas vacaciones debe tener o cuántas horas debe trabajar. Con el voto a los 16 se les permite a los que ya pueden emanciparse poder incidir en cuál debe ser el límite de los precios del alquiler o cuántos pisos de alquiler social para jóvenes deben existir. Con el voto a los 16 se les permite a los que ya pueden mantener relaciones sexuales consentidas poder incidir en la legislación sobre derechos sexuales y reproductivos. Con el voto a los 16 se les permite a los que ya pueden obtener el permiso de conducir A1 y AM
poder incidir en cuáles deben ser las normas de circulación. Con el voto a los 16 se les permite a los que ya pueden votar en las elecciones sindicales o en las del comité de empresa poder incidir en cuál debe ser la capacidad de negociación colectiva. Con el voto a los 16 se les permite a los que ya pueden contraer matrimonio poder incidir en los derechos civiles y deberes civiles del régimen matrimonial. Con el voto a los 16 se les permite a los que ya pueden dar consentimiento para recibir tratamiento médico poder incidir en las políticas públicas en materia de sanidad. Con el voto a los 16 también se les permite a los que ya pueden contraer una responsabilidad penal poder incidir sobre las implicaciones penales de sus acciones. En definitiva, ampliar este derecho supone aumentar su autonomía personal y fomentar su participación política. Aviso a navegantes. Antes de utilizar hoy el argumento de que los y las jóvenes de 16 y 17 años son inmaduros, piensen por un momento en qué significa exactamente ser inmaduro. En si la falta de conocimiento sobre las cuestiones políticas no se da en todas las edades. Y piensen por un momento en qué hacen ustedes en su actividad parlamentaria para acercar la política a la gente que se siente alejada de todos nosotros, que precisamente se siente alejada porque se les promete tanto y se cumple tan poco. Piensen en qué hacen para que desde temprana edad se entienda que todo, absolutamente todo, lo del día a día de cada uno, el trabajo, los estudios, la vivienda o incluso el ocio, depende de la política, del modelo que uno elige al votar cuáles son sus representantes. Acercar la política a la gente y ampliar la edad de voto son cuestiones absolutamente compatibles. No nos hablen hoy de falta de capacidad. ¿Es que para ustedes tiene algún sentido que se analice la falta de capacidad al decidir sobre el voto de la mujer, como se hizo en el pasado? ¿Es que para ustedes tiene algún sentido que se analice la capacidad al decidir sobre el voto de las personas con discapacidad intelectual, como se hizo hasta en 2018? No, claro que no lo tiene, porque analizar la capacidad para decidir quién debe o no debe votar es absolutamente discriminatorio. Es más, es digno únicamente de la extrema derecha, que está tan cerca del fascismo que basa los derechos en función de la capacidad de cada uno. Los que llevan aquí más de una legislatura sabrán que esta no es la primera vez que nuestro grupo parlamentario trae esta cuestión a debate. Efectivamente, la presentamos en 2 ocasiones, en 2016, y volvimos a presentarla en 2020 en el Senado. Llámenle tozudez, llámenle constancia. En todo caso, tantos intentos nos permiten hoy visualizar qué mayorías existen para avanzar en este derecho. Presten atención a la siguiente afirmación. Si aquellos que votaron a favor de nuestra propuesta en 2016 hoy mantuviesen el mismo sentido de voto, hoy esta propuesta podría salir aprobada. Esto les interpela a ustedes, diputadas y diputados del PSOE. Sí, a ustedes, los que votaron a favor de ampliar el derecho a voto a los 16 en el Parlament de Cataluña, en el Pleno Monográfico de Juventud, en 2013. Sí, ustedes, los que votaron favorablemente a nuestra propuesta en 2016 en el Congreso de los Diputados. Sí, ustedes, los que acordaron con sus socios de Unidas Podemos un programa de gobierno que se comprometía a abrir el debate del voto a los 16 años. Sí, ustedes, pues sus juventudes socialistas, defienden el voto a los 16 años. Quizás eso explique por qué hoy, como representantes del PSOE, no intervienen las juventudes socialistas en un debate tan crucial como es ese. A ustedes les interpelamos, como partido que puede decantar la mayoría de este Parlamento, como partido mayoritario del Gobierno. Pueden ser aquellos que hagan posible que se discuta la ley para ampliar el derecho a voto a los 16 años, o aquellos que no solo impidan que se amplíen derechos, sino que encima obstaculicen el debate. Si tanto dicen defender los intereses de la juventud, hoy es un buen día para demostrarlo. Déjense de mociones generalistas sin ningún tipo de utilidad ni impacto y hagan el favor de mostrarlo con su actividad legislativa, con esta ley, para empezar. Esta no es únicamente una idea del Jovent Republicà y de Esquerra Republicana, no lo es.
Así lo reivindican los consejos de juventud, como el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, el Consell Valencià de la Joventut, el Consell de Joventut de las Illes Balears o incluso el Consejo de Juventud de España, que representan el movimiento asociativo juvenil. Así lo reivindica el European Youth Forum. Así lo reivindica incluso la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa desde 2011. Y así se está desarrollando en distintos países como Austria, Malta, Argentina o Brasil y en las elecciones regionales y locales en territorios como Alemania, Noruega, Gales o Escocia. Diputadas y diputados, en sus manos está apostar por la juventud. Apuesten por incentivar la participación política. Apuesten por aumentar la representatividad de la juventud. Apuesten por ampliar el derecho a voto a los de 16 i 17 anys. Nosaltres, seguint el fil roig del combat de les joventuts d'Esquerra Republicana i compromesos amb les mocions i resolucions aprovades als nostres ajuntaments i en el Parlament de Catalunya, seguim persistint fins a ampliar l'edat de vot als 16 anys, com ens ho demanen les entitats juvenils dels països catalans, com ho mereix el jovent al qual volem representar. Gràcies. Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto el señor Martínez Oblanca. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señoras y señores diputados, jóvenes y veteranos. Una vez más se vuelve a plantear la ampliación del derecho de sufragio activo a los mayores de 16 años. Han sido varias las veces que diputados y senadores vinculados a Esquerra Republicana de Cataluña han promovido en las Cortes Generales un cambio de enorme calado en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, LOREG, norma básica y trascendental del entramado democrático, cuyos cambios deberían estar amparados en un amplio consenso político. No es el caso, y no deja de resultar significativo, que quien promueve esta modificación sea un grupo de ideología independentista que persigue lo español y el español en Cataluña y que busca alterar las reglas del juego pensando tal vez que así puede obtener una rentabilidad en términos de votos. De hecho, esta cuestión de ampliar el censo electoral a los menores de edad a partir de los 16 años jamás ha formado parte de las prioridades políticas en España. Tal es así que el artículo 12 de la Constitución señala inequívocamente la mayoría de edad a los 18 años. Señorías, ya tuve ocasión de pronunciarme en anteriores ocasiones en contra de la propuesta de Esquerra Republicana de Cataluña y esta tarde, coherentemente, reitero idéntico hilo argumental para oponerme, porque además del respeto al texto constitucional propio, tampoco los usos y costumbres de la inmensa mayoría de los países democráticos van en la línea de rebajar la edad de incorporación al censo de votantes. Por otra parte, la modificación de la LOREG, en los términos que aquí se plantean y que ha defendido la señora Rosique, tendría un colosal efecto dominó en el ordenamiento jurídico. La iniciativa apela a la mejora de la calidad democrática, aunque en su organización deberían aplicarse la receta, comenzando por el respeto a las leyes que son producto de la representación de los españoles. En definitiva, votaré en contra de la toma en consideración. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra también el señor García Adanero. Gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes. La verdad es que sí me ha llamado la atención de la intervención de la portavoz de Esquerra, que haya dicho que, teniendo en cuenta que su partido gobierna para casi 7 millones de personas y teniendo en cuenta que es un partido fundamental, un grupo parlamentario fundamental en la gobernabilidad del conjunto de España para sus 46 millones, que solo le preocupe la juventud si se les permite votar. Ha dicho, no. Sería bueno que votaran porque así podríamos preocuparnos de las políticas de juventud y llevar a cabo esas políticas, ya que si votan, pues ese programa estaría sobre la mesa. Espero que, aunque esto se rechace, ustedes atiendan
a la juventud, a las personas que tienen 16 y 17 años. Hasta ahora no lo han hecho, entonces espero que por lo menos lo empiecen a hacer. El debate se está produciendo ahora. Y además hay una comisión, como sabe usted, electoral, que está trabajando en el Congreso y donde está esa iniciativa también. Por lo tanto, esos temas están. Yo, desde luego, el artículo 12 de la Constitución establece la mayoría de edad y yo creo que el voto es uno de los derechos que va asociado a la mayoría de edad. Es una opinión como otra cualquiera, porque si jugamos a lo que habla usted de las obligaciones, mira, a partir de los 6 años es obligatorio estar escolarizado. Entonces, ¿por qué a los niños a partir de los 6 años no les permitimos votar? Porque ya que tienen el derecho… No, por favor, no. Algunos tienen mucho más sentido común que algunos de los que están aquí, ¿eh? Entonces, aunque tengan la obligación, si tienen la obligación de estar escolarizados, vamos a darle la oportunidad de que ejerzan sus derechos, a ver cómo quieren estar escolarizados. Igual resulta que si votan a partir de los 6 años, en Cataluña quieren estar escolarizados en español, fíjese, si los niños esos tienen derecho. Con lo cual, unir esas cosas es muy complicado. Esto es un debate, evidentemente, puede ser a los 16, a los 14. Usted ha metido los 16, como podría ser a los 14. Y tengan cuidado, porque si esto se aprueba, que se podría aprobar si el Partido Socialista hace lo que hizo, como bien ha dicho usted, hace unos años, igual alguien se lleva una sorpresa también, ¿eh? Porque dar por hecho a quién vota cada uno suele ser una cosa bastante arriesgada. Cuando se abren las urnas, qué sorpresa se lleva la gente. En todo caso, mientras se aprueba esto o no se apruebe, preocúpense ustedes de los que tienen 16 y 17 años, que hasta ahora los tienen abandonados. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el señor Botran Paisa. Bien, gracias, presidente. La exposición de motivos ya lo señala, que es una incongruencia que se considere suficientemente adulta una persona con 16 años para firmar un contrato laboral, para tener el consentimiento para un tratamiento médico o incluso con alguna salvedad para contraer matrimonio y, sin embargo, no se la considere suficientemente adulta para ejercer el sufragio. Solo este motivo ya bastaría. Pero hay otros también derivados de la situación de hoy de la gente joven y sus problemas específicos. Estos problemas no están entre las prioridades políticas de los gobiernos, son cuestiones que afectan al conjunto de la sociedad, pero con especial profundidad a la gente que hoy es adolescente, porque todas tienen que ver con la falta de expectativas y con la ansiedad por el futuro. Un 34% de paro juvenil, dobla la mediana de la Unión Europea, y precariedad en el empleo, el precio de la vivienda que la hace inaccesible y eso se resulta en que un 80% de los menores de 30 años todavía no se han podido emancipar, o unas políticas climáticas irrisorias que no están a la altura del reto enorme de evitar la subida de la temperatura media del planeta 1,5 grados antes del 2030. Todo esto incide en la salud mental, otro problema acentuado de la juventud por la falta de horizontes, por la sensación de que les queda un planeta inhabitable. Por supuesto que el voto es tan solo una pequeña parte de la acción política, pero obtener este derecho es una oportunidad. Es un mensaje que se manda a toda una generación que debe tomar las riendas del futuro, situar estos problemas entre las prioridades políticas y llevar a cabo las necesarias transformaciones políticas profundas, revolucionarias, para atender estos problemas que antes he situado. Por tanto, apoyaremos que la edad del sufragio se rebaje a los 16 años. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Iñárritu García. Buenas tardes, presidente. Señorías,
¿por qué oponerse a ampliar derechos? ¿Qué sentido tiene cuando se trae una propuesta que da mayor capacidad a ciudadanos y a ciudadanas de este Estado de ejercer un derecho? ¿Por qué oponerse a ello? Miren, ampliar derechos precisamente debería ser la marca diferencial de un gobierno progresista y de un Parlamento en el cual hay una mayoría de fuerzas de izquierda y progresistas. Es obvio, y ya lo hemos oído antes, que el bloque de las derechas y de las extremas derechas se oponen a un paso hacia adelante en el reconocimiento de derechos. Ya hemos oído a los teloneros, tanto de For Asturias como de, iba a decir UPN, ex-UPN, oponerse además con argumentos, con todo el respeto, de barra de bar. Que no es que lo diga Esquerra Republicana de Cataluña, que se lo está diciendo el Consejo de Europa. Si lo que hay que hacer es agradecer a Esquerra Republicana de Cataluña que traigan una propuesta que ayuda, de aprobarse a este Estado, a tener una sociedad más democrática y con parámetros de reforzamiento democrático. Se le están haciendo un favor, hombre, no es que no se dan cuenta. Pero vamos allá, vamos a ver, si es que tampoco se trata de a quién pueden votar esas jóvenes de 16 o 17 años. Ahí está su libre derecho, es el reconocimiento de una capacidad. Y este debate, que no es nuevo, los argumentos se repiten y, como bien decía la señora Rosique, es que en algunos casos se repiten exactamente los mismos argumentos que se utilizaban por los partidos más reaccionarios hace un siglo para negar el voto femenino. ¡Qué sorpresa! Pero lo que sí me sorprende, me he enterado hoy mismo, es que el Partido Socialista parece que no va a apoyar esta toma en consideración, que curiosamente sí apoyaba cuando estaba en la oposición. Vamos, en la oposición sí, pero en el Gobierno no. Pues para estar de acuerdo, ustedes disimulan muy bien. Porque claro, si el argumento es que esta ley necesitaría un consenso, es que están dando capacidad de veto a estos señores y señoras de la derecha. Están reconociendo esa capacidad de vetar una decisión que aritméticamente, matemáticamente, sería posible aprobarla en esta Cámara. Ya lo explicaron ustedes. Ahora bien, pueden traer el argumento de que ya hay una subcomisión en la Comisión Constitucional para estudiar este asunto. Bien, pero es que estamos ya al final de la legislatura y todo hace adivinar, si no les ha puesto una comida quien quiera ustedes, a que no va a ser aprobada en esa subcomisión esta propuesta. Ojalá me confunda, me encantaría pagar esa comida, pero todo indica que quieren que acabe la legislatura sin que esto salga adelante. Y miren, como bien señalaba antes, esta propuesta se ha debatido aquí en numerosas ocasiones, viene encabezada además con una resolución del Consejo de Europa. No nos sorprenderá que votan en contra cuando ya la semana pasada ya votaron en contra de resoluciones también que venían de la misma Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, pero cuanto menos esperas un tiro en el pie, porque ayudaría al reforzamiento de la capacidad democrática de este Estado. Así dice, que exige la participación del mayor número posible de personas en el proceso político y en la toma de decisiones, con la necesidad de ampliar el derecho a votar de los 16 años. Pero si quieren nos retrotraemos a la vetusta ya Declaración Universal de Derechos Humanos, donde dice que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, artículo 21. Pues esto es una propuesta radicalmente democrática, que quiere ahondar precisamente en ese espíritu. Y miren, decía un parlamentario de Navarra, de la derecha más reaccionaria, que por qué no a los niños de 6 años, ¿no? Intentando ridiculizar. Pues bueno, ya he dicho que está la resolución del Consejo de Europa, pero es que encima las universidades más prestigiosas han hecho ya estudios que van en la vía de determinar cuándo hay una capacidad, una madurez desde puntos de vista psicológicos y neurobiológicos, y en todos los casos dice lo mismo, que no hay diferencia entre una persona de 16 años y de 18 en el ámbito de la madurez o de la toma de decisiones de capacidades cognitivas. No hay diferencia.
Y cuando se trae este debate a esta Cámara, siempre aparecen los argumentos que son lógicos, que son de cajón, y se repetirán esta tarde seguramente por parte de la mayoría de los intervinientes, que es si una persona tiene obligaciones y derechos, ya sea en el plano laboral, en el plano penal, la capacidad de sindicarse y de votar cuando está trabajando, la capacidad de tomar decisiones en base a tratamientos médicos, ¿por qué vetarle la capacidad de poder influir y tomar decisiones vía sus representantes mediante el voto? ¿Por qué negar esa capacidad de decidir en leyes de educación, de vivienda, laborales, a esos jóvenes, a esas jóvenes de 16 y 17 años? Es de sentido común, es de lógica. Pero es que además de tomar esta decisión, es que tampoco estarían en la vanguardia. Ya hay 16 estados en el mundo que han tomado esta medida. Aquí tienen la capacidad de ser un referente, de ser esos estados que toman esa decisión de los primeros estados o ser de los últimos. Antes un interviniente les animaba a ser de los últimos. Y todo el mundo sabe que en el transcurso de los siguientes años esta medida va a ser adoptada por un gran número de estados. ¿Por qué no, teniendo los votos necesarios, tomar ahora esta decisión? Lo decía, es un reconocimiento de derechos. En este caso serían 850.000 jóvenes que verían reconocido ese derecho para ser, como decían en un programa electoral del Partido Socialista, me gusta mucho el término, protagonistas de su futuro. Yo creo que, ya digo, hay los votos, hay la capacidad para que esto salga adelante. ¿Qué miedo hay? ¿Qué miedo hay a reconocer este derecho a estas personas? ¿Por qué oponerse a ampliar derechos? Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco, EAJ-PNV, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte. Muchas gracias, presidente. No es la primera vez que debate el Pleno de esta Cámara una iniciativa para ampliar el derecho de sufragio activo a los mayores de 16 años. Ahora volvemos a debatir la toma en consideración de una iniciativa que en sus mismos términos se abordó en la 11 y en la 12 legislatura. Y, señorías, ya adelanto que nuestro grupo parlamentario no dará apoyo a la iniciativa, y no por la medida en sí misma, sino porque una decisión de este calado consideramos no puede abordarse desde el tejado. Debe ser objeto de una profunda reflexión, objeto de un gran pacto político y social. Requiere para su adopción la consideración de su impacto en todos los órdenes, en el orden jurídico, en las relaciones entre generaciones, en las agendas políticas, en los medios de comunicación social, en las políticas públicas, en la participación política. En definitiva, señorías, una medida como la que se propone reclama un proceso de reflexión gradual por su repercusión sobre la democracia y sobre la distribución generacional del poder político. A costa de que, si no se hace así, lo que es un debate y reflexión sobre la extensión de la democracia pueda ser acusado de un descarado oportunismo en puertas electorales, cosa que me consta no está en la intención de los promotores de la iniciativa. Señorías, Austria, que fue el primer país de la Unión que implantó en el 2007 a nivel federal la edad electoral a los 16 años, creo que debe ser nuestro modelo en cómo hacer las cosas. La reforma de la ley electoral de 2007 fue la culminación de un proceso evolutivo de maduración social sobre la cuestión, donde para ese momento la mayoría de los LAN, cada uno con su ritmo, ya había rebajado la edad de los 18 a los 16 para las elecciones locales y de LAN. Y ya había experiencia y evaluación para un pacto de Estado federal como el de 2007, resultado, como decía, de un proceso
de un cambio de cultura en la distribución generacional del poder político. Por eso les decía, señorías, que nuestro grupo parlamentario no está, de principio, contra la medida en sí mismo, pero que tampoco se puede abordar, como les decía, desde el tejado, porque el boletín oficial, consideramos, no tiene capacidad por sí mismo para operar cambios tan profundos como el que se propone, cuando además tenemos abierta, ya se ha dicho, una subcomisión de estudio sobre la LOREG a fin de que los grupos parlamentarios presentemos, en su caso, y para su debate, aquellas reformas de la misma que consideremos oportunas y necesarias. Y en este sentido, nuestro grupo parlamentario manifiesta estar a favor de un debate profundo, serio y honesto sobre la extensión de la democracia, pero a la vez que afirmamos esto, también decimos que no consideramos adecuado que este debate dé comienzo con una proposición de ley, ya que consideramos que el trámite de enmiendas no es hábil para abordar las muchas cuestiones que pueden suscitar una reforma estructural como la que se propone, no solo, como ya señalaba, en los aspectos sociopolíticos, sino también en el orden constitucional, ya que una reforma como la que se pretende quizá requeriría una reforma constitucional. Y nos lo preguntamos, señorías, a la vista de que el artículo 68.5 de la Constitución dispone que son electores y elegibles todos los españoles que estén en uso de sus derechos políticos, que se adquieren con la ciudadanía, según el 23, y que ésta, con la mayoría de edad, que en el artículo 12 establece a los 18 años. Por lo que el ejercicio de los derechos políticos asociados a la ciudadanía encuentra, al parecer o inicialmente, una regulación constitucional aparentemente contundente, que parece requerir, al menos, un estudio sosegado y doctrinalmente sustentado para flexibilizar la edad de adquisición de la ciudadanía política sin reforma constitucional. Y también, y voy finalizando, presidente, el impacto de la reforma en el resto del ordenamiento jurídico reclamaría, ya lo hemos dicho en alguna otra intervención sobre este mismo tema, un fuerte ajuste para que el ordenamiento jurídico en sí mismo no perdiera coherencia. En primer lugar, en los currículos educativos, para que los jóvenes que accedan por la rebaja de edad electoral puedan asumir esta nueva esfera de responsabilidad política y pública, además de restar esa nueva mayoría de edad política a buena parte de las regulaciones jurídicas sectoriales, o al menos abriría un intenso debate. Señorías, consideramos que el fortalecimiento de la democracia y su legitimación reclaman investigar la suturación generacional del poder político a través de la posibilidad de rebajar la edad de voto y dar un mejor cumplimiento asimismo al derecho de participación de los jóvenes. Pero esto debe ser abordado y como resultado de un proceso de reflexión que genere un gran pacto político y social sobre la participación de los jóvenes en el debate del poder político. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra el señor Val Francés. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Hace muy poco hemos aprobado aquí la reforma de la ley electoral respecto al voto rogado, cuando es así que los dos partidos del bipartidismo y los partidos nacionalistas han gobernado España durante 40 años y no han hecho absolutamente ni lo mínimo para cambiar algo tan absolutamente fuera de toda duda como que es que los ciudadanos en el extranjero no tienen que rogar, no tienen que suplicar al Estado español que les proporcione el voto. El voto es un derecho fundamental. Bueno, pues ahí ha estado Ciudadanos, efectivamente, para acabar con esto, con esta ignominia en la ley electoral que ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista, ni el Partido Nacionalista Vasco, ni Esquerra Republicana de Cataluña, durante todos estos años han tenido ningún interés en suprimir. Y aquí nos encontramos de nuevo con una iniciativa que trata de pasar de puntillas por esas grandes reformas que necesitamos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, pero que no interesan, que no convienen,
Porque cuando hacemos las contarrinas nos sale que vamos a tener menos escaños, ¿no? Se trata de seguir manteniendo el paradigma, el señor Rufián lo ha dicho algunas veces, la señora Aizpurúa también lo ha dicho desde aquí, se trata de mantener el chantaje permanente a España, al Partido Popular y al Partido Socialista ahora, cambiando que los gobiernos de España no se sostengan en los nacionalistas de derechas, sino en los nacionalistas de izquierdas. Y es raro, porque Esquerra normalmente aquí no viene a plantear reformas puntuales, no viene a plantear reformas pequeñitas como esta de los 16 años. Viene normalmente siempre en plan tremendo, con cañones, viene metiendo sus ideas a martillazos en las leyes o intentando meterlas, chantajeando al Gobierno de España, por ejemplo, con la memoria democrática, intentando enmendar la ley de amnistía, por ejemplo, defendiendo que el derecho al voto permite desobedecer la Constitución y los mandatos del Tribunal Constitucional, a pesar de que la Constitución española establece que el derecho de convocar un referéndum es competencia exclusiva del Estado. ¿Por qué viene entonces Esquerra Republicana de Cataluña ahora a decirnos que los mayores de 16 años tienen que votar? ¿Por qué será? Pues porque les gusta mucho la ley electoral española. Odian las leyes españolas, todas, menos una, la ley electoral. ¿Cómo es que Cataluña es la única comunidad autónoma que no tiene ley electoral propia? Que se refiere a la ley española precisamente para regular su propia legislación o sus propias convocatorias autonómicas. Pues claro, porque en el Parlamento de Cataluña consiguen una representación en donde parece que los independentistas son mayoría, cuando en la calle, en los votos, no se da esa mayoría. Porque la ley les beneficia precisamente para que no exista esa proporción entre lo que piensa la gente, entre lo que vota la gente y cómo se ve reflejado en los escaños de la Asamblea Legislativa Autonómica, que es lo mismo que ocurre en el Congreso de los Diputados. Y lo mismo con el PNV. El señor Legarda ha hecho un gran discurso, pero entiendan ustedes que el PNV tiene una representación en todo el territorio nacional de un escaso 1% del voto. Un 1% del voto que el PNV utiliza de una forma magistral para durante 40 años seguir chantajeando a España, seguir sosteniendo gobiernos o retirándoles el apoyo a determinados gobiernos y de esa forma pues sigue con su cheque en blanco donde pone la cifra en concreto que el Estado tiene que pagar. El PP y el PSOE nunca han utilizado sus mayorías para ponerse de acuerdo en este tema tan importante, reformar una ley electoral injusta. Me dirán ustedes, hombre, qué exagerado es este señor. Pues miren, es que al PSOE y al PP les cuesta 56.000 votos sus escaños, a Esquerra 66.000, al PNV 62.000, a Bildu 55.000, a Ciudadanos 1.630.000 votos cada escaño. Claro, cuando hacemos las cuentas dicen, ¿para qué cambiar la ley electoral si me salen tan baratos los escaños que estoy ocupando? A pesar de que no haya esa representación entre el sentir de la gente y la representación que existe en el Congreso de los Diputados. Efectivamente, nos cuesta 3 veces más de votos cada escaño que los del PSOE y los del PP. Y por eso nunca se han puesto de acuerdo. En España no existe el lema «un ciudadano, un voto». El voto de cada uno vale según que seas de Teruel, de Madrid, de Barcelona, de Guipúzcoa. Vale según dónde votas. ¿Vale más o vale menos? Y nosotros creemos en una España de ciudadanos libres e iguales. Y nosotros queremos que el voto de cada español valga lo mismo en distintas partes del territorio nacional. Porque si no, convertimos a la minoría en mayoría. Ya lo hemos dicho, el PNV o Bildu tienen un escaso 1% del voto en toda España. Esquerra tiene un 3 y pico, un 3,50. Nosotros tenemos un 7% en Ciudadanos. La minoría se convierte en mayoría para decidir el futuro y el destino de 47 millones de españoles y así sigue. Así lo hemos visto en los últimos 40 años, sosteniendo gobiernos o dejándolos caer y sujetando a España siempre al chantaje. Mientras tanto, las reformas que nos hacen falta en España siguen sin hacer, porque a estos señores, los nacionalistas, les conviene una España débil, una España en donde esas reformas no se hagan, porque solo miran para sus territorios, porque solo quieren sus privilegios. Mientras tanto, en Extremadura siguen sin tren, porque no les conviene ni al PNV ni a Esquerra, les da igual.
Nosotros en la Subcomisión de Constitucional hemos sido los únicos que hemos planteado una reforma en profundidad de la ley electoral, una elección directa de las diputaciones provinciales, que se asigne a cada provincia el mínimo de diputados, que el resto de diputados se asigne por un criterio poblacional, que se cambie el sistema DONT, que no se puedan presentar aquellos que se encuentran huidos de la justicia, que los debates electorales sean obligatorios, que el mailing se haga único para todos los partidos, que se puedan publicar encuestas la última semana. Pero de esto no hablamos, porque no conviene. Hablamos de los 16 años, sí. Estamos de acuerdo en muchas de las cosas que ha dicho la señora Rosique. Efectivamente, hay un auténtico problema respecto a los derechos de los mayores de 16 años que no tienen todavía 18 años. Pero esto no se va a resolver, desde luego, con nuestro voto en una reforma puntual, porque ustedes siguen queriendo chantajear a España y nosotros queremos reformar la ley. Un ciudadano, un voto, una España de ciudadanos libres e iguales. Gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra el señor Rego Candamil. Gracias, señor presidente. Forma parte de los principios del BNG y de su organización juvenil Galiza Nova la defensa de la participación política de la juventud, el fomento de su autoorganización y de reclamar espacios de decisión donde se tomen en consideración sus demandas y necesidades. Creemos, por lo tanto, en su capacidad y madurez para tomar decisiones sobre aquellas cuestiones que les afectan de forma importante. Porque, además, transformar la realidad en positivo exige contar con la juventud. Por lo tanto, no podemos más que coincidir en el avance democrático que supondría ampliar el derecho de sufragio activo y permitir que todas las personas mayores de 16 años puedan votar, puedan decidir con su participación el futuro y la orientación de las políticas que les afectan ahora como jóvenes o les afectarán en el futuro, mercado laboral, acceso a la vivienda, sanidad, educación, etcétera. Tal y como dice la exposición de motivos, las personas a partir de 16 años podrían trabajar, emanciparse, decidir sobre sus tratamientos médicos y, por lo tanto, también deberían poder decidir la orientación política de todo ello con su voto. La juventud tiene mucho que decir y que aportar en el diseño de las políticas públicas y debiera ser un compromiso de los poderes públicos fomentar el interés y reducir el desapego, la desafección de la resolución de los problemas que les afectan. En definitiva, formar a seres humanos críticos, preocupados por el medio y la sociedad en que viven. Para ello, deben ver también reconocidos derechos y responsabilidades en la toma de decisiones. Por todo ello, apoyaremos la toma en consideración de esta proposición de ley. Obrigado. Gracias. Tiene la palabra el señor Baldoví Rodal. Muchas gracias, presidente. Las mayorías progresistas sirven para ampliar derechos. Por eso espero que la mayoría progresista de esta Cámara sirva hoy para ampliar el derecho de voto a los jóvenes a los 16, 17 años. Y el argumento de que no están preparados o que son inmaduros, pues bueno, todos conocemos a personas que tienen la madurez de una naranja navelina cogida en el mes de julio. En fin, les pedimos a los jóvenes que no puedan votar y, en cambio, sí que están preparados, sí que están maduros para casarse, tener hijos y criarlos. Y a algunos incluso les quieren quitar el derecho al derecho a no tenerlos. Son mayores y maduros para emanciparse, son mayores y maduros para trabajar, son mayores y maduros para tener responsabilidad penal, pero no son maduros para votar.
Es decir, le reconocemos capacidades y responsabilidades y, en cambio, por contra, les negamos el derecho a influir en las políticas que les afectan y en elegir a las personas que los puedan representar. Oigan, países donde se puede votar antes de los 18. Austria. Y el estudio ha dicho que no ha influido radicalmente en el comportamiento, pero en cambio sí que ha hecho que los jóvenes se involucren mucho más en la política. Argentina, Brasil, Alemania en 4 estados, Escocia, Serbia, Bosnia, Croacia, Eslovenia, Hungría si estás casado. Hungría, señores de Vox, en Hungría se puede votar a los 16 años. Si estás casado, ¿qué tendrá que ver si estás casado o no estás casado? En fin, yo fui uno de esos 2 millones de ciudadanos que no pudo votar la Constitución. Por favor. Entonces se tenía que votar a los 21, ahora a los 18. ¿Por qué no a los 16? Gracias. Tiene la palabra la señora Yamola Dausa. Buen día. Junts per Catalunya vamos a votar a favor, evidentemente, de la toma en consideración de la propuesta que se nos presenta hoy el Grupo Republicano, porque coincidimos con la propuesta de ampliar el derecho de voto del sufragio activo a los mayores de 16 años y también porque somos coherentes. Somos coherentes con la postura de nuestro grupo parlamentario al Parlamento de Cataluña, porque, señorías, no se puede mantener una postura en una Cámara y luego mantener otra en otra Cámara. No es coherente. Ampliar este derecho es una cuestión que, como les decía, se ha tratado diversas veces en el Parlamento de Cataluña y, como también ha dicho la señora Rosique. Yo me remitiré únicamente a la última vez, el pasado 12 de mayo, cuando se adoptó la resolució 357-2014 sobre l'emancipació juvenil, en la que, en el apartado 2, en su punto 1, se insta al Govern a que solicite al Gobierno, y cito literal, avanci cap al reconeixement del dret de votació als 16 anys per mitjà d'una reforma de la LOREC que estengui el dret de sufragi actiu als dels 16 anys i faci efectiva l'equiparació dels drets i deures dels joves d'entre 16 i 18 anys. Fin de la cita. Y si se adoptó esta resolución es porque, lamentablemente, el ordenamiento jurídico catalán sigue marcado por la normativa española. Una normativa que nos impide adoptar una ley electoral de Cataluña estableciendo la edad mínima de voto a las elecciones al Parlamento de Cataluña en los 16 años, si antes no se modifica la LOREC. Pero no se preocupen, que no es preciso modificar su sacrosanta Constitución, porque en otros ámbitos, y lo ha dicho la señora Rosique, laboral, penal, matrimonio, penal, tributario, por ejemplo, hay una excepción a esa mayoría de edad. Y, señor Val, si tan seguro está de lo que defienden los ciudadanos de Cataluña, hagamos un nuevo referéndum y que haya un ciudadano, un voto. Y contémonos, y entonces veremos la representación y lo que opina el pueblo de Cataluña realmente. ¿Es el derecho de sufragio activo a los 16 años un derecho ampliamente reconocido? No. No lo es, pero tampoco es una novedad o una excepción a una práctica unánime. Como ya se ha señalado, hay países que lo permiten, algunos de forma universal y otros lo permiten con condicionantes. Nosotros lo defendemos de una forma universal. En su propuesta, el Grupo Republicano propone enmendar 4 artículos y de ellos consideramos que el artículo 26.2 debe analizarse con detenimiento. Nos plantea algunas dudas. No obstante, hay otros artículos que no se han incluido que consideramos que quizás también podrían ser objeto de modificación. Pero ello, junto a los 4 que ustedes proponen, evidentemente lo trataríamos si esta propuesta, esperamos, tire adelante. Ahora se trata solo de su toma en consideración. Una toma en consideración que puede hacerse a pesar de que haya vigente una subcomisión de reforma de la LOREC, tal como ya se ha hecho modificando alguna parte de la LOREC.
Señorías, para terminar, nos quejamos muchas veces de que los jóvenes no participan, de que los jóvenes no se interesan por la política, que viven en su mundo. Quizás que puedan elegir a sus representantes ya a los 16 años les animará a participar en la democracia representativa. Junts per Catalunya creemos que ha llegado el momento de hacer un cambio y de avanzar en el siglo XXI. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Común Podem, Galicia en Común, tiene la palabra la señora Muñoz Dalda. Señorías, en primer lugar, quiero mandarle todo el apoyo a la compañera Isa Serra, que hoy ha recibido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que le comunica que empieza ahora, después de 2 años y medio después, a correr el tiempo de su condena por haber intentado parar un desahucio. Todo el apoyo porque su derecho a la participación política plena está siendo coartado de manera injusta. Señorías, este Gobierno también se marcó como objetivo abrir el debate del voto a los 16 años, como establece el Acuerdo de Coalición y como ha propuesto el Consejo de Europa. La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la directora del INJUVE ya se pronunciaron el año pasado sobre la necesidad de abrir este debate para rebajar la edad del voto, durante la inauguración de una jornada de trabajo sobre la Estrategia Nacional de Juventud 2030. Para mi grupo parlamentario esta es una cuestión democrática de primer orden y lo es por varias razones. Primero, por una cuestión de coherencia. Ya se ha dicho aquí, no tiene ningún sentido que las personas de 16 años puedan trabajar, puedan casarse y, sin embargo, luego no puedan votar. Y fíjense que el argumento de la inmadurez tampoco lo han utilizado quienes se oponen en esta Cámara. Segundo, por una cuestión de justicia, porque las personas jóvenes tienen todo el derecho a participar de la vida política, como ya han entendido otros países como Austria o Bélgica, que ha aprobado recientemente que las personas de 16 y 17 años puedan votar en las elecciones europeas. Desde nuestro punto de vista, no podemos privar de la participación política a casi 1 millón de ciudadanos y ciudadanas. Y tercero, por una cuestión de salud democrática. Nuestro país necesita una democracia que cuente con las personas jóvenes, que les demuestre que la política sirve y que cambia las cosas. Y para eso, un paso fundamental, aunque no el único, es poder expresarse en las urnas. No podemos permitir que haya una nueva generación que no crea en la democracia porque ésta les dé la espalda, porque por esas grietas que deja la democracia se cuelan los que quieren destruirla. Hace apenas medio siglo, las personas de 18 años tuvieron también que luchar por su derecho a voto en muchas partes del mundo, donde la edad era superior, de 21 incluso hasta de 30 en el caso de las mujeres. También se superaron restricciones, limitaciones al sufragio universal por discriminaciones de clase y de género. Ampliar derechos supone avances democráticos que permanecerán como poder de la ciudadanía independientemente de sus consecuencias electorales. Los argumentos puramente electoralistas carecen de toda validez en este debate. El derecho al sufragio va más allá de las consecuencias del voto. Bien lo saben las mujeres a las que se les intentó convencer de renunciar a su derecho al sufragio femenino por si suponía un apoyo a la derecha. Como decían también el señor Iñarritu, la señora Resica y el señor Botrán, se trata de ampliar derechos y equipararlos con las obligaciones. No hacerlo significa privar de sus derechos democráticos a 1 millón de jóvenes.
Es lo coherente de acuerdo a la existencia en esa edad de otros derechos u obligaciones, sin duda, muy decisivas para sus vidas, como tener un contrato laboral y pagar impuestos, elegir a sus representantes laborales, adquirir la nacionalidad española, ser responsables penalmente, tener autonomía en las decisiones clínicas, emanciparse, contraer matrimonio, poder reconocer a un hijo, tener relaciones sexuales, otorgar testamento, conducir determinados vehículos, tener licencias de caza, incluso en algunas comunidades autónomas como Cataluña, ejercer el derecho de participación política directa a través de la iniciativa legislativa popular autonómica. Además, no supone un cambio en la mayoría de edad ni en la reducción de la protección en otros aspectos legales o jurídicos. Es congruente con otras excepciones en el ordenamiento jurídico. El voto a los 16 supone una inclusión democrática de un sector amplio y fundamental de nuestra sociedad. Implicaría un mayor nivel de representatividad institucional y una mejora de la calidad democrática de nuestro país. Repito, afectaría a 1 millón de personas. Señor Oblanca, señor Legarda, hagan las cuentas. En términos cuantitativos, supone menos del 3% del padrón electoral y, atendiendo al promedio de participación de los sectores de menor edad, supondría menos del 2% total. Pero tendría un impacto muy significativo en términos cualitativos. Obligaría a los... Y esto, si estuviera el señor Adanero, esto claro que obligaría a los partidos políticos como el suyo... Ah, no, que no tiene. Bueno, obligaría a los partidos políticos a aumentar su sensibilidad y capacidad de escucha hacia las demandas de orden jurídico, económico y social de los más jóvenes. Apostamos responsablemente por abrir este debate en España, como ya nos recomienda la Unión Europea desde hace años. Resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa del 23 de junio de 2011. Informe aprobado por el Parlamento Europeo del 12 de noviembre de 2015. Otras instituciones internacionales como UNICEF, Comité Español, también habrían incluido en su informe de 2014 sobre la infancia en España la propuesta de otorgar el derecho a voto a los mayores de 16 en las elecciones municipales. Por otro lado, el voto a los 16 es una reivindicación histórica del Consejo de la Juventud de España. Nosotras entendemos que esta es una forma de atajar la desafección que tienen las personas más jóvenes por las cuestiones políticas. La política tiene que cambiar y para ello debemos trabajar para rejuvenecerla. Es un tema clave contra la infantilización de la adolescencia y el adultocentrismo. Estar a favor del voto a los 16 es estar a favor del empoderamiento y la autoprotección democrática de la juventud mediante el ejercicio de los derechos fundamentales. Por todo ello, votaremos a favor. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Cigadero Álvarez Sala. Muchas gracias. Debatimos esta tarde una iniciativa que nos plantea la Izquierda Republicana de Cataluña, que es, como tantas otras iniciativas de la izquierda, un señuelo para tratar de atraer y empatizar con una juventud que cada vez se les escapa más entre los dedos. Viene una diputada muy joven, por cierto, que no ha cotizado jamás en su vida, que no tiene experiencia en el mundo laboral y que, en cierto modo, no ha bebido más que de las mieles de la política, como algunas otras diputadas o diputados que encontramos, sobre todo, en la bancada de la izquierda. Incluso encontramos a estos diputados que jamás han vivido en el mundo real, solo han vivido en el mundo político, entre la bancada azul del Gobierno. Y esos representantes políticos que jamás han vivido en la realidad son precisamente quienes intentan engañar
y atraer a la juventud con esas políticas que a la izquierda tanto le gustan. Viene una izquierda menor de edad, al menos en el sentido mental de la palabra, a proponer y a tratar de engañar a la juventud con propuestas: votad desde los 16 años, consumid estupefacientes con la legalización del cannabis del señor Errejón, la única propuesta de la izquierda que a día de hoy se lanza hacia la juventud. Y sin embargo, sistemáticamente les niegan a la juventud sus opciones reales para desarrollarse. Les impiden formar una familia, les impiden el trabajo cerrando la industria, cerrando las fuentes de ingresos para la juventud, les impiden formarse deteriorando la educación, tanto a nivel escolar como a nivel universitario, porque allí donde la izquierda controla los gobiernos, la educación se hunde. Y eso es sistemáticamente lo que hacen. Y es importante que los jóvenes lo escuchen, porque lo que la izquierda quiere es una juventud manipulada y manipulable, porque lo que la izquierda quiere es una juventud sumisa y encerrada, silente y callada, como quieren los señores de Compromís, con esas jóvenes a las que explotaban sexualmente y a las que no permiten hablar, porque eso sería defender a la juventud. Atacar precisamente esas conductas inaceptables que truncan el futuro de la juventud en España. Y eso es lo que la izquierda precisamente no quiere. Por eso solo lanzan sofismas, soflamas, engaños y anzuelos, con la esperanza de que la juventud pique para después engancharles. Porque eso es lo único que ellos hacen. La realidad, lo que necesita España es trabajo, es energía barata, es una forma de vida, familias, vivienda accesible. Y eso es precisamente lo que la izquierda está atacando y destruyendo. Porque desde que la izquierda gobierna en España, cierran empresas cada día. Que se lo digan, si no, a los sectores de la automoción en Cataluña, que cada día tienen menos futuro y menos prosperidad entre sus manos. Porque el único futuro que esta izquierda ofrece a la juventud es la subvención, la educación regalada. Si suspendes y no te esfuerzas, te aprobaremos igual. Si cuando llegas a la edad adulta no consigues trabajo, no te preocupes, te subvencionamos. Eso sí, sigue votándonos. Eso es lo que ustedes quieren y eso es lo que precisamente debemos impedir. Necesitamos una juventud crítica, una juventud que se atreva a disentir con ese consenso que les promete que todo será gratis. Y necesitamos una administración pública responsable, una administración pública que provea con los medios de educación, que provea y facilite con esos sistemas energéticos, que facilite viviendas de protección oficial, que proteja a las familias numerosas de España para que así la juventud pueda prosperar. Por supuesto, que defienda la industria, que defienda el campo y que defienda la agricultura. ¿Por qué, si no, se ven obligados todos los jóvenes de esa España rural abandonada, obligados a emigrar a las grandes ciudades? Porque a día de hoy ya no permite esa izquierda explotar el medio rural, ya no les permite cazar, ya no les permite ni siquiera acercarse a sus bosques, so pena de cometer delitos contra la madre naturaleza. Señores de la izquierda, despierten, dejen de mentir a nuestra juventud y díganles la verdad. Esfuerzo, trabajo, una administración y unos políticos responsables que sepan de lo que hablan. Y aquí se lo digo, para todos esos jóvenes de España que nos escuchan, ¿quién apoya hoy esta iniciativa? La CUP, aquellos que quemaban contenedores en Barcelona. Esquerra Republicana, aquellos que arrojaban piedras contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Bildu, los herederos de ETA que ponían balas en las nucas de nuestros jóvenes. El BNG, que propone derribar los puentes que conectan Galicia con España. Por supuesto,
y, como no podía ser de otra forma, Podemos, que viene y defiende a Isa Serra, hoy en esta iniciativa aquella condenada por patear a un policía. Jóvenes de España, estos no defienden vuestros intereses. Trabajad, estudiad y exigid a unos políticos responsables que defiendan España y que defiendan nuestras instituciones, que defiendan la educación y defiendan, por supuesto, a nuestra industria, a nuestro campo y el trabajo, que ese es el auténtico futuro de la juventud en España. Muchísimas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Bermúdez de Castro Fernández. Gracias, señor presidente. Señorías, Esquerra Republicana de Cataluña nos plantea esta tarde reducir la edad de voto a los 16 años. Una iniciativa que no es nueva, una iniciativa que además ha sido rechazada por el 80% de los diputados de esta Cámara hace tan solo 3 meses con ocasión de la votación de las enmiendas a la reforma del procedimiento del voto de los españoles en el exterior. Por tanto, señora Rosique, no intente patrimonializar los sentimientos de la juventud española y ni diga que esta propuesta cuenta con el apoyo social mayoritario, porque en esta legislatura ese apoyo no lo ha logrado, salvo que algunos esta tarde, por arte de birlibirloque, cambien su sentido de voto, algo que esperamos no se produzca. Eso sí, les reconoceré que si en algo bueno tiene esta propuesta viniendo de Esquerra Republicana de Cataluña, a lo que ya me adelanto que no vamos a compartir, es que es de aplicación para España y para todos los españoles, como ustedes, y no solo una iniciativa para romper nuestra integridad territorial, para debilitar al Estado o para atacar nuestras instituciones a las que ustedes nos tienen acostumbrados. Ojalá eso fuese un cambio de posición para el futuro, aunque me temo que eso sería como predicar en el desierto. Señorías, si hay una regla general en nuestro ordenamiento jurídico es que la edad de las personas tiene una gran trascendencia jurídica y afecta a nuestras vidas porque delimita la consideración de la minoría o mayoría de edad para el ejercicio de nuestros derechos, pero también para la asunción de nuestras responsabilidades y de nuestras obligaciones. Y es verdad, como nos ha recordado el Tribunal Constitucional en el año 2000, que los menores son titulares de todos los derechos fundamentales. Pero también es cierto que tienen limitado su ejercicio y la plena capacidad de obrar, salvo en algunas excepciones. Y dentro de esas excepciones no se encuentran el ejercicio de los derechos políticos y de la ciudadanía. Hay excepciones en el ámbito civil, en el ámbito laboral, en el ámbito sanitario o administrativo, pero no en el ámbito político. ¿Y por qué? Pues porque los constituyentes primero y el legislador después quisieron unir indefectiblemente esos derechos políticos a la mayoría de edad. Así, el artículo 12 de nuestra Constitución dice que la mayoría de edad se alcanza a los 18 años y la vigente ley electoral exige en sus artículos 2, el que hoy quieren reformar, y en el artículo 6, la mayoría de edad para ejercer tanto el derecho de sufragio activo como pasivo. Por eso entendemos que no se pueden separar el ejercicio del derecho de sufragio de la mayoría de edad. ¿Por qué de hacerlo? Y por el efecto arrastre, por el efecto distorsionador que una medida de esa naturaleza tendría en todo nuestro ordenamiento jurídico, podríamos terminar desvirtuando o desnaturalizando el contenido de la institución de la mayoría de edad hasta hacerla irreconocible o vacía de contenido. Y eso es de dudosa constitucionalidad. Además, el límite de los 18 años establecido por el constituyente para la mayoría de edad no es ni caprichoso ni fruto de la improvisación, sino que con ello se pretendió equiparar el ordenamiento jurídico español con nuestro entorno político y cultural, lo que comúnmente denominamos derecho comparado. Y ese entorno, señorías, no ha cambiado. Mencionan en su iniciativa y en sus discursos que algunos países han reconocido el derecho de voto a los 16 años. Es cierto,
pero siguen siendo una minoría, siguen siendo la excepción a la regla general. Y, además, en algunos casos, ese voto está condicionado a determinadas circunstancias, como, por ejemplo, estar casado, estar trabajando, o está limitado solo a determinadas elecciones de ámbito local, algo que ustedes casi no han mencionado. ¿Que el Consejo de Europa lo ha recomendado? De acuerdo, pero también ha recomendado que con esa edad se tenga el derecho de sufragio pasivo, es decir, a presentarse a elecciones y ostentar cargo público. Y ustedes ni siquiera proponen este tema. ¿Y saben por qué no lo hacen? Porque saben que es de imposible extrapolación, porque se requeriría para ello plena capacidad de obrar, y un menor no la tiene. Nadie imagina a un menor ejerciendo de alcalde y desarrollando sus funciones bajo la tutela de sus padres. Pues lo mismo ocurre con el derecho de sufragio activo. ¿Por qué votar, señorías, es un acto de soberanía? Y para ello, quien lo ejerce debe estar en pleno uso, repito, en pleno uso de sus derechos políticos, tal y como recoge el artículo 68 de nuestra Constitución, y eso solo es posible con la mayoría de edad. Y esto por no entrar en otros elementos que pudieran tener un carácter más subjetivo, como, por ejemplo, cuándo se alcanza el grado de madurez o la plenitud volitiva, es decir, cuándo se considera a una persona adulta, algo que los tratados internacionales que tiene suscrito España, como por ejemplo la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas, siguen definiéndolo a partir de los 18 años. Y, desde luego, lo que no se sostiene es que pretendan acusarnos de rechazar esta medida por perjudicarnos electoralmente. ¿Pero ustedes han leído la última encuesta del CIS? Se ve que no la han leído. Porque si lo hubieran leído, hubieran podido comprobar que, a pesar del sesgo a la izquierda que tiene esa encuesta, cuando el CIS pregunta por intención de voto, el partido preferido por aquellos entrevistados que en las pasadas elecciones no tenían edad para votar, ¿saben cuál es? El Partido Popular. Ustedes prácticamente ni se les menciona. Página 46, barómetro del septiembre del 2022, variables políticas. Así que no nos acusan nosotros de rechazar esta propuesta por motivos electorales, porque en este tema nosotros no nos movemos por intereses partidistas, sino por sentido del deber, por sensatez y por responsabilidad. Y precisamente por ello, y estando creada una subcomisión para el estudio de la reforma de la ley electoral, pensamos que habría sido el lugar idóneo para abordar este debate de forma serena, con participación de expertos y juristas, porque este asunto hubiese requerido de un proceso de madurez, de un gran pacto político y social, como mencionaba el señor Legarda, y de un consenso que a día de hoy no existe. Un consenso que es esencial en una ley electoral, porque no olvidemos que cualquier reforma de nuestra ley electoral debe basarse en el acuerdo mayoritario de esta Cámara, porque estamos hablando de una ley cuasi constitucional, de una ley que recoge las reglas del juego de nuestro sistema democrático. Y una última cosa, señores de Esquerra. Cuando ustedes hablan en esta propuesta de mejorar la calidad de la democracia, invocan en su exposición de motivos como precedente y como argumento de autoridad una ley, la Ley de Consultas Populares de Cataluña, que fue declarada inconstitucional por nuestro alto tribunal. Menudo ejemplo, señorías. Así que, en otra ocasión, antes de intentar dar lecciones de democracia a los demás, comiencen por predicar con el ejemplo, cumpliendo las leyes y acatando la sentencia de los tribunales. Y eso vale también para Isa Serra, porque en España, afortunadamente, vivimos en un Estado de Derecho. Y no duden, les guste más o les guste menos, que así lo seguirá siendo en el futuro. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Zaragoza Alonso. Gracias, presidente. Quiero mostrar el apoyo a la lucha feminista de las mujeres iraníes por la libertad y la igualdad y recordar que ayer fueron asesinadas por la violencia machista, sí, machista, 3 mujeres en nuestro país. 3 mujeres en pocas horas, 1.161 en el año 2003, desde el año 2003, 31 en el 2022. Una mujer cada semana. La verdad que tenía un inicio de intervención diferente, pero claro, veo que el señor Figaredo se ha venido arriba a la hora de hablar de chiringuitos, me imagino que porque no estaba el señor Abascal, porque si no se hubiese puesto colorado. Especialistas en esto lo tiene su líder.
Veo que vaya usted con cuidado, no le hagan un olona. Como le escuchen hablar así de los que viven de los chiringuitos. Mire, el nivel del debate no puede ser la descalificación de los demás porque piensan diferente yendo a atacar a las personas. El ataque a la persona, exactamente, esto es lo que usted ha hecho y por eso le he puesto frente a su espejo, que es lo que practica el partido, lo que practica Vox. Mire, señora Rosique, la reforma laboral sí que mejoró la vida de los jóvenes y ustedes no la apoyaron mucho, más bien poco. Señores de Esquerra, iba a entrar antes en un debate, pero la verdad que el señor Legarda ha hecho una intervención que corresponde fundamentalmente a los argumentos que yo comparto. Y le digo a los señores del PP, no confundan. Este Gobierno acordó abrir este debate en una subcomisión y ahí se va a tener, porque es donde toca hacer la reforma del régimen electoral. Eso es lo que acordamos en el Gobierno y es lo que nosotros planteamos. No confunda el método con el fondo. Señores del PP, no confundan la votación que hubo el otro día en la subcomisión con nuestra posición. Nosotros decimos que se ha de discutir donde toca, porque esta Cámara acordó la constitución de una subcomisión para la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral que ha conseguido un amplio consenso para derogar el voto rogado. Aquí se están haciendo los deberes, los estamos haciendo. Yo entiendo que los señores de Esquerra, que en Cataluña no hay ley electoral, que llevan 44 años debatiéndose cómo es la ley electoral, tengan prisa. Prisa con nosotros, porque ustedes no tienen ninguna. Pero hoy vienen aquí saltándose ese acuerdo de la subcomisión y vienen a plantear un debate que se tendrá que tener en la subcomisión. Vienen con una proposición de ley para pedir que se amplíe el derecho a sufragio a mayores de 16 años. Y veo, cuando me lo miraba, que Esquerra registró en el Congreso una iniciativa similar en 2016. Y hubo elecciones en Cataluña en 2017. Volvió a registrarlo en 2020. Y hubo elecciones en Cataluña en 2021. La registran ahora de nuevo. ¿Nos están queriendo decir que habrá elecciones en Cataluña en 2023? ¿Tan mal les van las cosas? Vienen aquí con propuestas que luego no aplican en Cataluña. Aquello de consejos tengo que para mí no tengo. Consejos vendo que para mí no tengo. Piden una cosa y luego hacen la contraria. Piden diálogo en España y lo niegan en Cataluña. Dan lecciones de izquierda en España y gobiernan con la derecha en Cataluña. Dicen defender a la clase trabajadora, pero luego votan en contra de la reforma laboral. Dicen querer proteger a los más vulnerables, pero luego votan en contra del plan de respuesta a la guerra en Ucrania. Piden reformar la ley electoral en España y la vetan en Cataluña. La vetan. La única comunidad autónoma que no tiene ley electoral propia. Y tenemos un sistema electoral basado en el censo de 1978, que así se asignan los diputados con el censo del 78, no con el del 2021 o 2022. 44 años sin actualizar el censo electoral. Nos traen aquí esta propuesta cuando el Gobierno de Cataluña aún no ha planteado la propuesta de sistema electoral que se comprometió a presentar en Cataluña. Espero que es que porque están más ocupados, peleándose con Junts que centrado en legislar. Eso es lo que entiendo. Y es que vienen aquí faltos de memoria. ¿Se acuerdan de la última ponencia sobre ley electoral catalana? En una de las enmiendas, la CUP planteó la posibilidad de voto a los 16 años. ¿Y se acuerdan qué grupos parlamentarios impidieron el acuerdo definitivo? Yo se lo digo, uno de ellos fue Esquerra y el otro su socio de gobierno. Así que no vengan aquí a hacer electoralismo y mucho menos a darnos lecciones de democracia. Ustedes tienen mayoría en el Parlamento gracias a una ley que se hizo siendo ministro de Gobernación Martín Villa. Señores de Vox, se muestran contentos de los resultados de Meloni, pero reconozcan que no les haría gracia que fuese una mujer la que liderase su partido. Y si no, que se lo pregunten a Olona. Señores del PP, vayan con cuidado, que Ayuso quiere ser la Meloni española, con Abascal de Salvini y Feijóo de Berlusconi. Y les pediría que dejaran de mentir y no fueran tan descarados. No digan que quieren beneficiar a los hogares españoles cuando lo primero que hacen es bajar los impuestos a los que más tienen. Ustedes se pelean para ver quién le quita más impuestos a los ricos y se olvidan de quienes más los necesitan. Por eso el PP de Feijóo
vota en contra del aumento del salario mínimo, vota en contra de la reforma por la que se hacen contratos indefinidos, vota en contra de que las pensiones se revaloricen con el IPC, vota en contra de aumentar las becas, vota en contra de la bajada de 20 céntimos por litro de combustible, vota en contra de los bonos gratis de tren. Y mienten sin descanso. Mintió cuando dijo que con el ingreso vital mínimo subiría el paro y bajó. Mintieron cuando dijeron que el aumento del salario mínimo subiría el paro y bajó. Mintieron cuando dijo que con la reforma laboral subiría el paro y bajó. Mintió el señor Bendodo cuando dijo que el Gobierno donaba 130 millones de euros a la fundación de Bill Gates, pero son para el Fondo Global contra el SIDA, la malaria y la tuberculosis, que no es propiedad de Bill Gates. Pero claro, ustedes no son tanto de donaciones, sino de donativos. ¿Quieren saber los nombres de algunos de ellos? Lo saben todos. Son tantos que no se los voy a repetir. Pero, por cierto, hagan público el sueldo de Feijóo. No lo escondan, por favor. O pensaremos que es como el segundo sueldo de Mariano Rajoy. Y si tan patriotas dicen que son, no enfrenten a los territorios, no bajen los impuestos a los que más tienen y se olviden de los que más lo necesitan. Apoyen las medidas de ayuda del Gobierno, apoyen el impuesto a los bancos y a las energéticas, dejen de bloquear el Consejo General del Poder Judicial y, sobre todo, dejen de decir mentiras. Mientras tanto, nosotros seguiremos defendiendo la verdad. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Plural para la reforma de la